¿Me escucháis? Sí, súper bien. Ahí sí. ¿Cómo estás, Yera? Bien, ¿y tú? Bien también. Muy feliz de verte de Qué nuevo. bueno. Sí, po. Genial. ¿Cómo te ha ido? Bien. Estuve una primera semana muy perdido, muy en conflicto. Gracias a ustedes, digamos, ahora ya está como más estable. Perdón por ser, Ya. para decirlo por el registro, infla redondeces, pero mucho correo, un Está poquito bien, pero ahí controlado. ya te ordenaste. Sí, gracias, de Ya. ¿Y verdad. con la Antonia te lograste coordinar? La Antonia todavía no me escribe. No, yo creo que No, está perdido. sí, tiene muchas cosas que hacer. Quizás hablarlo el mismo martes y hacer unos 15 minutos de espacio, no sé. Oye, pero sí fuiste a su consejo de curso. Sí, está increíble, es una clase muy, muy buena. Son Porque ella me dijo, ya me conocí con Maori y todo, ok. claro, Así ujú. como. Sí, estamos bien en Pero ese claro, pero sentido. ahí en el consejo de repente quedarse después del consejo unos 15 minutos. Claro, algo así. Ya, Ya. ya. A ver, lo primero es, ¿se escucha bien? ¿No se pega? ¿Está todo bien? Ya. No, todo impecable. El disclaimer, digamos, se graba la entrevista. Sí, Igual no la es que lo veo. vaya a poner en Instagram o algo así, sino que es para que la No, universidad. sí, cacho, es para tu trabajo, sí. Ok. Ya. No va a tomar, no creo que tome más de 15 minutos. Espero no quitarte más de ese tiempo. Es una especie de cuestionario Ya. donde pueden ir surgiendo algunas dudas Ujú, y una conversación, supongo. Um, ujú. pero es mayormente son como 10 11 preguntas. ¿Vamos? Dale. Ok. Ya. Necesito saber tu nombre. Bueno, queda claro que Yara Rivera Pérez está escrito ahí abajo. Eh, Está escrito ahí. pero ¿cuál es el rol tuyo dentro del colegio? Que, Ya, yo soy la supervisora académica de lo que se llama el nivel Haki en el colegio, que es un nivel que comprende desde séptimo básico hasta cuarto medio, ¿sí? El colegio está dividido en tres niveles: el nivel preescolar, de prekinder, o sea, medio mayor a kinder, el nivel de enseñanza básica, que es hasta sexto, primero básico a sexto, y el nivel de enseñanza media, que en el caso nuestro parte, como la reforma lo hará ya próximamente así, desde séptimo. Séptimo y octavo están incluidos en el nivel de los grandes. vale. Sí, pues eso pasó hace unos cuantos años, ¿no? Que dividieron o avisaron que iban a dividir a partir del séptimo. Ujú. Y Claro, que es un poco el modelo antiguo de humanidad, que partía, los 6 últimos años se consideran los 6 años como la enseñanza media antigua, pero nosotros lo hemos tenido así siempre, a pesar de que séptimo y octavo tienen un plan de estudio todo igual de básica. No es que hagamos algo distinto con ellos, pero en el fondo para efectos del espacio y del modo de distribuir, por ejemplo, el trabajo como de los profes y eso, el nivel parte del séptimo y termina en cuarto medio, ese es el grupo de los grandes. vale. Y creo que también se iba a hacer una nota mínima superior, ¿no? De 4,5 o algo así. No, ¿Sabías? eso no ¿No? sé, no Vale, cacho ok. de Quizás calificación. era un dato falso. Hay que hacerle fact check. Segunda pregunta. ¿En qué nivel se desempeña en ese rol? Ah, ya. No, eso ya está claro, pero Está claro. ¿está claro? ¿Cuántos estudiantes son parte de este? Ya. A ver, en el nivel que yo superviso son 215, 216 estudiantes este año, por ahí, si mal no recuerdo, y 22 profesores y profesoras de distintas asignaturas y especialistas y asistentes de coordinación, que es como la inspectoría en el colegio nuestro, ¿sí? Eh, Eso, el colegio en total tiene un conjunto de cerca de los 700 estudiantes. Entonces yo tengo el volumen de 200, como te digo, un poquito más de 210, de un total de cerca de 700. Impresionante. Eh, digamos, y es una posición que compartes con otras 3 o 4 personas. Lo que pasa es que en la organización del colegio hay una dirección, ¿cierto? Ujú. Y luego hay dos líneas de gestión escolar. Una, que es la línea que es lo que en los colegios tradicionales se llama la inspectoría, que en el colegio se llama la coordinación, que es un poco los lugares en los que hay una persona a cargo para cada nivel,
Napoki, Tremuni, Haki, que es prebásica, básica y media, ¿cierto? Y que esa línea de coordinación es todo lo que tiene que ver con las rutinas, los recursos, los registros de toda la comunidad escolar, estudiantes, profesores y también las familias. Entonces, las coordinaciones, que son el director el que está a cargo, ¿cierto? Por un lado, es la primera línea, que son esta como inspectoría o todo lo administrativo en el sentido de lo administrativo de la gestión escolar, ¿sí? No estoy hablando de contabilidad ni nada de eso. Vale. Y en la segunda línea, que sale de la dirección del colegio, es la supervisión académica. Y entonces, en esa línea hay un equipo de trabajo, que es el equipo de trabajo de la supervisión académica, que lo dirige la supervisora académica de básica, ¿sí? Ella es como la que dirige todo el equipo académico del colegio, pero en ese equipo lo conformamos la directora de la académica del colegio, digamos, y ahí están, además, las coordinaciones académicas de los chicos funcionan por nivel. Entonces, hay un líder, se llama el líder pedagógico. Hay una líder pedagógica de kinder segundo, otra líder pedagógica de tercero y cuarto, la coordinación académica de básica toma quinto y sexto, y yo hago la supervisión académica de séptimo y cuarto medio. Excelente. Entonces somos un equipo de 1, 2, 3, 4 personas. Ok. Y noto que, digamos, pareciera ser tu responsabilidad, digamos, tener mucho conocimiento de la estructura del colegio y su funcionamiento interno, ¿no? Claro, lo que pasa es que, como te decía, en ese equipo de la supervisión académica del colegio, en el fondo yo soy parte del equipo directivo del colegio, ¿sí? Entonces, yo tengo la responsabilidad de que el proyecto educativo institucional, ¿cierto? Y el plan de estudios curricular del ministerio, que se implemente desde séptimo a cuarto medio, que los profesores hagan sus clases bajo las directrices y la intencionalidad que como colegio le queremos dar, que se evalúe y la didáctica que se usa sea coherente en ese sentido, pero además tengo la responsabilidad, a pesar de que tengo una jefa y el director, que es el jefe mayor, digamos, tengo la responsabilidad, en tanto miembro del equipo directivo, ¿cierto?, de tener una mirada de que esto suceda en todo el colegio y que esté articulado. Entonces, hay una articulación entre las niñas y los niños que entran a los 3 años, a medio mayor, y los jóvenes que salen de cuarto medio. Tiene que suceder de manera, ¿cómo se dice?, progresiva. Tiene que construirse el perfil de egreso al colegio, desde los 3 hasta los 17 años. Entonces, en ese sentido, claro, yo tengo conocimiento básico, no muy profundo, pero en general en las reuniones del equipo académico, ¿verdad? Yo logro manejar ahí con el resto de mis compañeras de equipo un conocimiento básico sobre los principales objetivos de los 3 niveles, de los chicos, de la básica y de los grandes, y de la media, y ellos a su vez manejan los objetivos del nivel que yo superviso. Vale. La pregunta va orientada, digamos, al tema del cuestionario en sí, de la entrevista, que es como el término de la pandemia y de las clases online y todo eso. Eso es como la preocupación. Entonces, como hacerte la pregunta de si tu labor se ha visto afectada por estos temas actuales. Sí, no sé. Bueno, por cierto, yo creo que la vida de todos se ha visto intervenida en la pandemia, entonces como sería raro pensar que cualquier labor o cualquier rol que uno tenga o cualquier experiencia vital, digamos, no esté intervenida por la pandemia. Mi labor como mamá, mi labor como supervisora académica están intervenidas por la pandemia todo el rato. Ahora, en relación al colegio, claro, la pandemia nos ha puesto el desafío de sostener el proyecto educativo en el sentido siguiente. Por un lado, mantener una escuela abierta, que para nosotros es una convicción bien profunda en términos de que la escuela es no solamente un lugar de aprendizaje múltiple, sino que además un factor protector para todos los niños, las niñas y los jóvenes. Entonces, quienes están escolarizados en el sentido de mantener sistemáticamente una rutina, un vínculo con otros pares y con otros adultos que no son la familia, ni los que elijo, ni los que quiero, sino la construcción de ese vínculo social. Quienes están en esas condiciones durante la pandemia están mejor emocionalmente, mejor psicosocialmente que los que no, ¿sí? Eso lo tenemos súper claro, y en ese sentido el desafío de la escuela abierta para nosotros partió el 16 de marzo del 2020. Nunca hemos puesto en duda que el colegio deje de funcionar.
Pero además nos plantea el desafío de que mantener, o sea, sigamos siendo el colegio que somos en pandemia, que no es solamente adoptar la priorización curricular del ministerio, instalarla y que los estudiantes tengan, ¿verdad?, acceso a ciertos objetivos priorizados de aprendizaje y que lo puedan lograr liderados y facilitados por sus profes, sino que además se sostenga, ¿verdad?, el etos, por decir así, del colegio, o sea, que haya cierto aquí ciertos valores que el colegio impulsa que son relevantes al momento de aprender, que mantengamos altas expectativas de nuestros estudiantes, una de las cosas que a nosotros nos importa mucho, y cómo tú puedes modular eso en relación a que eso no se transforme en una exigencia que implique un horario farol y los tiempos de las casas y lo complejo que hoy día, ¿verdad?, los tiempos en las casas intervenidas por la pandemia. Entonces, eso por un lado. Después tenemos, nosotros somos un colegio que construimos el aprendizaje en instalarle a los estudiantes, ¿verdad?, en convencer a nuestros estudiantes de que los aprendizajes se construyen y se logran a partir del esfuerzo y no de los talentos. Bueno, esa es otra cosa que hay que empujar ahora online y no, no la vamos a soltar porque estamos en pandemia, porque es algo que tiene mucho que ver con la identidad del colegio. Entonces, ¿cómo tú logras hacer una oferta, ¿verdad?, educativa que siga centrada en el esfuerzo y que sea posible de llevar a cabo con las herramientas que supone lo telemático, ¿cierto? Luego, el colegio siempre tiene una mirada crítica, ¿cierto? Se dice que enseña el pensamiento crítico, ¿sí? Como, es como una frase que puede estar vacía también, pero en términos actuales, para ponerlo en la pandemia, es cómo los estudiantes y las estudiantes, o cómo nosotros somos responsables de que los estudiantes y las estudiantes aprendan a mirar crítica el contexto en el que estamos hoy día. Y eso significa, por un lado, entender que el contexto en el que estamos tiene matices en el mundo y en el país, ¿cierto? Supone además desigualdades en el país, ¿cierto? Puedo yo construir una mirada crítica respecto de las decisiones de políticas públicas, de cuidado, etcétera, pero también significa mirar críticamente la posición en la que nuestros estudiantes están en estas condiciones, que es una situación de privilegio enorme respecto de otros, y que eso también siempre implica una responsabilidad, ¿sí? Entonces, tener el privilegio de mantener una escuela, de tener, por ejemplo, no sé, ser del 35%, todos los estudios dicen hoy día que la salud mental de los jóvenes y de todos se ha visto muy intervenida, lo que es cierto, ¿sí? Bueno, el 65% de los niños, las niñas y los adolescentes no tienen acceso ni a diagnóstico ni a tratamiento. Nosotros trabajamos con el 35% de los niños, las niñas y los adolescentes que sí tienen diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Vale. Eso para nosotros es fundamental que los cabros lo vean, lo sepan, lo entiendan y también lo asuman como una responsabilidad. Entonces, todos esos elementos que tienen mucho que ver con el proyecto son un desafío de sostenerlos en estas condiciones, porque estás todo el tiempo también rebotando el agobio que supone trabajar de esta manera, lo nefasto que puede llegar a ser la pantalla en el desarrollo fisiológico, si tú quieres, de los niños, de las niñas. Entonces, ahí hay muchas cosas que están permanentemente como en los palitos y los platitos y que uno tiene que estar, bueno, ¿a qué renuncias y aquí no? ¿Sí? Ya, es más complicado que... Es realmente muy difícil, parece, pero yo veo que, por lo menos lo que he visto con Sandra, es que se ha manifestado justamente todo lo que me dijiste, digamos. Tienen un pensamiento crítico y saben, digamos, defenderse no solamente a nivel de la lengua, sino son súper serios. Como que no se toman a huevo la enseñanza, digamos, todo el proceso y no sé, es bien, digamos, impresionante. Eh, Volviendo al Bueno, cuestionario. me alegra que tú lo puedas ver porque en el fondo también nosotros, bueno, nosotros también lo hemos visto, el 2020 nosotros tuvimos muy buenos resultados en el sentido que para nosotros un buen resultado fue que mantuvimos todos los estudiantes del colegio comprometidos con la escuela, o sea, yendo a clase, entregando sus cosas, haciendo actividades, lo cual no implica, por ejemplo, que haya que ser permanentemente flexible, que esta cuestión, se me cayó la internet, se me cortó la luz, ta, y por otro lado también a la incorporación de algo que olvidé mencionar, pero que es muy importante para nosotros, y es que nosotros trabajamos con estudiantes que tienen distintas, no solo ritmos de aprendizaje, que eso es natural en la humanidad, sino que tienen distintos diagnósticos en relación a dificultades del aprendizaje, algunos que están relacionados con dificultades o con problemas específicos para aprender,
pero otros que tienen que ver sobre todo en el nivel donde yo hago la supervisión, que son los más grandes, que en realidad están más bien relacionados con temas de salud mental o cuadros, no necesariamente una condición, sino que cuadros circunstanciales, que con la pandemia se han visto además Acentuado. con mayor razón agudizados, ¿sí? Entonces, todos los estudiantes que son del espectro autista o que tienen algún TEA, ¿sí? La pandemia ha puesto un desafío sobre ellos. Y no necesariamente en negativo, a algunos les ha hecho muy bien estar en la casa y a otros no. Entonces, también implica el estar mirando permanentemente que la oferta que tú haces no a todos les hace sentido. Lo mismo pasa cuando estamos en la sala, esto no es un problema de la pandemia. Pero en este caso también es cómo atendemos a esos estudiantes de modo que tengan su derecho a ir a la escuela, pero también haciendo todas las excepciones y todos los cambios curriculares que haga falta para que eso no signifique en ellos o en ellas, ¿verdad? Una agudización de los cuadros de base que traen y que con la pandemia pudiesen estar empeorando, ¿sí? Entonces, cuando tú me dices que tú logras ver como estos valores en una clase de inglés, yo encuentro que es un éxito total, porque en el fondo yo lo veo, lo vemos los profes, lo podemos evaluar, pero también cuando alguien de afuera lo puede notar en ciertos elementos de cada estudiante, quiere decir que en el fondo el proyecto educativo está llegando a donde tiene que llegar, que finalmente son los niños, las niñas y los jóvenes que son los que pasan por la escuela, ¿cierto? Bueno, de lo que mencionaste, me llama mucho la atención lo que dijiste sobre el término de las clases online, porque hace un tiempo lo habíamos comentado por mail que ustedes están como en un sistema híbrido, ¿no? Con clases sincrónicas y asincrónicas. Eh, Nosotros partimos con un sistema Ujú. híbrido, la propuesta 2021 fue, a ver, nosotros, la propuesta en realidad va a ser bien, lo que nosotros pensamos a final del 2020 fue que teníamos que ocupar todos los espacios posibles de asistencia y presencialidad en la escuela que pudieran. Nosotros creemos que la falta de encuentro entre pares de los estudiantes, de los niños de los 3 años en adelante, fue la mayor dificultad que tuvieron que enfrentar los niños durante la pandemia, ¿sí? Entonces hicimos un programa y un ordenamiento del colegio completo para poder provocar la mayor cantidad de encuentros y de clases en el colegio. Pero eso significó que los grandes, que es el nivel que yo dirijo, fueran quienes menos fueran al colegio, porque efectivamente quienes necesitan más sistematicidad son los más pequeños para poder realmente construir un vínculo significativo. Un estudiante de 14 años puede verse con otro 2 veces a la semana y eso sí le construye una rutina posible de significar. En cambio, uno de 6 años necesita por lo menos un día por medio, ¿sí? Entonces nosotros ordenamos el colegio para que la presencialidad funcionara por los espacios que tenemos de manera distinta, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y en ese sentido, el nivel que yo dirijo tenía clases mixtas. Todas las clases eran online de 8:30 a un cuarto para la 1. Y en la tarde, después del almuerzo, después de las 2, las estudiantes y los estudiantes tenían clases en el colegio. Que fundamentalmente eran las clases que se podían trabajar, digamos, habilidades y herramientas que no estaban vinculadas a talla. Entonces, claro. pusimos todas las artes visuales, musicales, corporales ahí, educación física, que tenía el desafío también de trabajar con estudiantes el tema de expresión corporal, ¿sí? Baile, porque pensamos que también había una necesidad de actividades expresivas para los estudiantes, justamente para el autocuidado emocional, ¿verdad? Y las horas de consejo curso, que en nuestro colegio se trabaja en un programa especial de tutoría y ciudadanía, donde se hacen actividades orientadas a cumplir objetivos específicos para cada nivel. Ahora, también los estudiantes y las estudiantes de los cursos más grandes, tercer y cuarto medio, tenían en la tarde a veces plan diferenciado, hacíamos tutorías de lenguaje, matemática e historia. Entonces, había también clases, digamos, de otras asignaturas. Pero esto nos duró las 2 primeras semanas, pues después nos fuimos a paso 1 y a la casa. En este momento está todo online, a la espera de volver a tener la posibilidad de esos encuentros presenciales en la tarde. Vale. Sí, bueno, no sé si hacer comentarios porque en realidad es como entre una mezcla de un dominio cognitivo impresionante y como la sensación que queda de la pandemia, digamos. No sé, ya van, digamos, más de 15 minutos y no sé si Sí, pero dale, no.
Ok, Hazme todas las preguntas que tengas que hacer, no te preocupes. vale. Me encanta el tema de que se dé como una conversación y que vayan surgiendo cosas. Eh, Voy a revisar, digamos, si hay algo que he omitido y que sería importante. Eh, Claro, que no vamos a abordar todo mi verborreica. no es verbo real, por el contrario, es de verdad eres una persona muy inteligente. Am, ya. Eh, una cosa que podría ser interesante sería como hablar de las fortalezas del colegio en el contexto. ¿Ya? No sé, Ya, a ver, chuta, varias, po. A ver, ujú, porque claro, yo de repente pienso, si logramos hacer todo eso porque tenemos fortaleza, si no, eh, la primera, nosotros, mira, quedó la escoba el sábado 13 de marzo, no me acuerdo, ese día maldito del 2020, se suspendieron las clases y nosotros no volvimos a clase el lunes 16 de marzo. Y nosotros logramos montar a todos los cabros en plataformas, no sé qué, al principio con un mail, después con otro, mira, hicimos distintas cosas porque fuimos inmediatamente, y yo creo que ahí, pensándolo así, la fortaleza número uno del colegio es el equipo de profes de trabajo, pues, porque ahí hay una disposición eh, a, como hay un nivel de comprensión y adherencia al proyecto, ¿cierto? De quienes trabajamos ahí, quienes trabajan ahí, los profes, qué sé yo, todo, y también de la comunidad, diría yo, como de los papás y los estudiantes, pero en el caso del colegio, de sus profesores y profesoras, hay un nivel de comprensión y adherencia del proyecto que permite que ante una situación como esta, ¿sí? Lo que se pone por delante es la convicción de qué significa llevar a cabo nuestro proyecto. Entonces todo el mundo se dispuso a aprender lo que había que aprender, a hacer lo que había que hacer, a asumir, digamos, su ignorancia completa en algunas cuestiones computacionales y a partir de ahí construir algo para que para los estudiantes fuera significativo. Y yo te diría que para los profes del colegio lo que estaba totalmente claro era que no había que soltar el vínculo con los estudiantes. Y yo creo que eso es pura convicción nomás, eso no se disimula, no tenéis cómo, o sea, eso lo digo en términos mayoritarios, ¿sí? Creo que el equipo de profe en ese sentido se cuadra rápidamente porque está convencido, no porque yo sea la súper buena jefa que da la orden y todos me hacen caso. ¿Sí? Hay que tener mucha convicción para hacer una cosa así de buena calidad. Eh, por otro lado, habría sido imposible para mí en 3 días convencerlo y además enseñarles todo lo que hay que enseñarles si no hubiera habido la convicción de ocupar cualquier tiempos extra para poder montar esto. ¿Sí? Entonces, por eso digo que eso creo que es una fortaleza enorme. Y en segundo lugar, la fortaleza es la comunidad completa, porque ahí la comunidad de madres y padres, en conjunto con nuestros estudiantes, pero voy a dejar a los estudiantes al final, eh, también se rápidamente entienden que el colegio dice, mira, esto es lo que vamos a hacer, esta es la línea, y rápidamente dicen, bueno, para allá vamos, y reman todos para allá. En el camino reclaman algunas cosas, te sugieren cambiar otras, te explican lo que no les acomoda, pero eso es mientras vamos como la posibilidad de instalar un objetivo común es muy fácil, ¿sí? En ese sentido. Porque el colegio tiene una línea editorial muy potente, entonces cuando la gente elige el colegio, yo creo que no, es muy difícil perderse, ¿sí? No es un colegio, eh, como decimos, una fábrica salchicha más, en el sentido que no es voy a decir una cosa horrorosa, pero no me importa, pero no es un American British Super College School Playground, no sé cuánto, de cadena que hay 7 en la región metropolitana, ni Boston, no sé qué. No somos ese tipo de colegios, sin desmerecer que a lo mejor esos proyectos le hacen sentido a algunas personas, pero en esos proyectos el colegio no tiene, creo yo, la fortaleza que tenemos nosotros es que es una identidad muy fuerte respecto de cosas valóricas. Entonces, cuando tú eliges este proyecto es muy fácil entender después y cuando te equivocáis, digamos, es muy fácil darte cuenta que estás en el lugar equivocado, que para dónde va la cuestión, cuáles son los principios que lideran aquí. ¿Sí? En otros lados, donde no hay, uno podría incluso, fíjate, siendo una cuestión radicalmente opuesta en términos valóricos, podría yo compararlo con un colegio de congregación, si tú quieres, ¿sí? Sin tener nada que ver con nosotros. Si yo elijo el colegio, los padres, no sé cuánto, no sé qué,
estoy súper clara que lo que quiero es una educación católica para mis hijas, para mis hijos, ¿verdad? Y entonces cuando el colegio dice, mira, el objetivo es para allá, porque si no el Señor nos va a abandonar, yo tengo súper claro que no quiero que el Señor me abandone y hago caso y voy para allá, ¿sí? En ese sentido, eh, es un colegio que tiene una potencia muy grande respecto de lo que es lo más importante para la formación de los niños y las niñas, ¿sí? Entonces, a los papás les cuesta muy poco comprender y elegir el colegio por eso. Entonces eso sería una segunda fortaleza, que es como la comunidad de madres y padres en ese sentido, ¿sí? Como de... Y luego yo creo que también ahí hay otras cosas que tienen que ver con el liderazgo en el colegio, en el sentido que nosotros somos un equipo no muy grande, un colegio pequeño, pero es un equipo bien plural. Primero, no somos todos profes, que es una cosa, bueno, yo no soy profe, yo soy socióloga. En el equipo de la enseñanza media, el equipo de gestión de la enseñanza media donde yo lidero, digamos, donde yo superviso, yo soy socióloga. La persona que está encargada de las tutorías y de la convivencia y de todo lo que es los profesores jefes es psicólogo, ¿sí? Y el coordinador, que es la inspectoría, es profe. Entonces somos un equipo súper diverso. Además, somos súper diversos respecto de la experiencia. En ese equipo, en el equipo total que yo te mencionaba antes, de coordinaciones y supervisiones académicas, hay gente que tiene 45 años de experiencia y gente que tiene 5 años de experiencia. Entonces, es un equipo muy diverso en términos de la aproximación a la profesión y a la escuela. Y eso yo creo que también es muy enriquecedor en relación a cómo tú puedes implementas herramientas diversas para plantear el proyecto en distintas partes, ¿sí? O sea, yo tengo una perspectiva que es súper disciplinariamente en mi formación súper distinta a la de los profes. Súper distinta. Sin embargo, he aprendido muchísimo de los profes, ¿sí? Porque además trabajo en escuela. Entonces, lo que compartimos todas y todos en esos equipos es que somos personas que nos gusta mucho la escuela como lugar, o sea, le damos mucha relevancia a la escuela como institución, más allá de nuestro colegio, ¿sí? Nos gustan las escuelas como espacio de intervención, si tú quieres, no solamente como institución laboral, ¿sí? Nos parece que la escuela es un lugar alucinante, por distintas cosas. Entonces, en ese sentido, creo que eso también es una fortaleza. El equipo directivo, el equipo de liderazgo es un equipo diverso y diverso en el sentido de que tiene múltiples herramientas profesionales para poder enfrentar una crisis o cualquier cosa. Em, lo que nos estaría faltando, que hay que tomar el tema sí o sí, es los estudiantes. No en Sí. términos de fortaleza, debilidad, amenazas y eso, sino como qué ha pasado con la conectividad, cómo los ves a ellos que están lidiando con la pandemia también, no sé, como elaborar un poco respecto de eso. Mira, ahí yo te había dicho que voy a dejar los estudiantes para después cuando hable, me parece súper bien porque creo que primero nosotros estamos súper gratamente sorprendidos y orgullosos porque en general los estudiantes del colegio y las estudiantes del colegio han respondido muy bien a la pandemia y yo creo que eso es algo que está construido antes. O sea, cuando tú lo ofreces una clase en estas condiciones, que hoy día hacemos clases mucho mejores que el año pasado porque hemos aprendido más Sí. herramientas, pero que al principio era una fomedad, unas clases profundamente expositivas, porque lamentablemente al principio cuando solo dominan la videollamada, la verdad es que la clase participativa o la clase de trabajo independiente donde el estudiante construye su aprendizaje que estamos acostumbrados, tiene muchas limitaciones, y sin embargo los estudiantes y las estudiantes se conectan, van, están, trabajan, responden, entregan, quiere decir que ese compromiso escolar está construido antes en el colegio. Y eso para nosotros fue súper bueno, ¿no? Y los súper felicitamos porque en el fondo son ellos reconociendo el colegio como un lugar relevante para ellas y para ellos, ¿sí? Entonces, eso también es una fortaleza enorme, tener a los estudiantes totalmente, antes de una crisis, digamos, convencidos de que este es un espacio que ellos reconocen y le dan la autoridad, ¿cierto? Y la importancia en su vida de la magnitud que tiene que tener para poder levantarte la cama, lavarte la cara por lo menos y ponerle play a esta cuestión, ¿sabes? Y no, además, en el caso de la enseñanza media, eh, se instaló también esta cuestión muy al principio de que en el fondo iban a pasar todo y todos con 7, entonces también podría haber tenido una fuga masiva de estudiantes, lo que no significa que nosotros igual
consideramos que era importante que los estudiantes no tuvieran un fracaso escolar ni nada, y los estudiantes fueron hasta el final. El primer semestre nosotros no pusimos ni siquiera notas y no tuvimos toda la asistencia sobre el 80% en muchos casos. Entonces, esas son cuestiones bien significativas. Los estudiantes de nuestro colegio no tienen grandes dificultades, como te decía antes, porque son un grupo privilegiado de la población. Por lo tanto, la conectividad, el tener un computador o un dispositivo que les permita mantenerse en clase, no es un problema mayor, son problemas menores, pero que igual existen, porque efectivamente trabajamos con un grupo socioeconómico que se ha visto igual impactado porque han perdido la pega, porque se han visto disminuidos sus recursos y por lo tanto eso también impacta en la posibilidad de que la conexión sea la mejor o que el aparato sea efectivamente un modelo que permita tener 5 pestañas abiertas y sin que se quede pegado, ¿cachai? Eso nos pasa a todos, a los cabros también, y sucede. Pero en general, de los 210 estudiantes que tenemos, yo te diría que hay 3 estudiantes, máximo 4 en cada curso que tienen dificultades para sostener la conexión y el trabajo, pero siempre están conectados, o con el celu, o con un computador viejito, no es que no vayan, no es que no tengan, no hay nadie que no. ¿Sí? Todos tienen un paquete de internet en sus casas, tienen una casa que se preocupa de eso. Y por lo mismo nosotros además el año pasado, en diciembre, hicimos reuniones con las familias, con los delegados, y les mandamos un boletín diciendo, ¿sabes que para el próximo año los grandes, los de Jaki, necesitan tener cada uno un computador? Ya no sirve que tengan solamente el celular y les pedimos que se organicen y que intenten regalos de Navidad, de cumpleaños, todo lo que se pueda. Para allá los cabros van a necesitar un computador, además que les dure un par de años, aunque la pandemia termine el próximo año, igual es un instrumento de trabajo súper bueno, ya hemos aprendido tantas cosas ahí que hay miles de cosas que ya digitalizamos que no tiene sentido soltarlas. ¿Para qué vamos a seguir destruyendo la Amazonas y imprimir papel si podemos trabajar con esto? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos hacer esas peticiones a la familia, a cambio de decir, mira, no sé, las mensualidades no subieron, o nosotros teníamos una cuota de materiales que las familias pagaban y con eso el colegio compraba todo lo que necesita un estudiante para trabajar en el colegio. Se centralizaba eso. Y este año fue, no hay materiales, cómprenle compu a los cabros, eso es lo que necesitamos. ¿Sí? Y los niños más pequeños pueden usar dispositivos tipo tablet, ¿sí? No necesitan un computador, que es distinto, qué sé yo. Entonces, en relación a la conectividad, los estudiantes del colegio nuestro no tienen mayores dificultades, como te digo, son muy excepcionales los casos y que están vinculados a pérdidas de fuentes laborales en algunos casos y la imposibilidad de renovar un equipo o una buena conexión, o en otros casos muy menores también tenemos cabros que viven en lugares del Cajón del Maipo donde la conexión es pésima, ¿cachai? Entonces no pueden prender la cámara porque no se les cae todo, qué sé yo. Pero esas son las situaciones. Ahora, claro, en relación, por ejemplo, a lo socioemocional, yo te diría que nosotros tenemos un porcentaje más o menos eh, más bajo que el nacional, y en ese también tiene que ver con la desigualdad de este país, ¿cierto? Pero igual alto. Hemos hecho un catastro y los trabajamos, tenemos aproximadamente un 40% de los estudiantes de enseñanza media eh, con alguna dificultad psicosocial para poder enfrentar el aprendizaje en las condiciones óptimas, ya sea dificultades de trastornos del sueño que se han derivado de la pandemia y de sus preocupaciones. La mayoría de los casos, como era de esperar, eh, desbordes de ansiedad, jóvenes muy, muy, muy ansiosos, con crisis ansiosas bastante grandes, algunos más preocupantes que otros, todos con diagnóstico y tratamiento menos mal, pero a la base te diría que igual hay un 40% de estudiantes que están en condiciones, digamos, no óptimas para aprender por la intervención que tienen de otros cuadros psicosociales. Y en ese sentido nosotros nos hemos cuadrado con esos especialistas y hemos trabajado con ellas y con ellos de la mejor manera. Sin embargo, yo te insisto, la escuela es un factor protector para todos esos casos. Estudiantes que estar conectados y estar con sus pares y estar trabajando también les ayuda a sostener esa rutina y esa estructura, les ayuda a enfrentar una crisis como la que están viviendo de mejor manera. Vale. O sea, digamos, también existen ciertos temas amenazantes, ¿no? Um, eh, a ver, me gustaría preguntarte, no sé si por último, pero, o sea, y como tratando de no poner toda la atención en las debilidades y en las amenazas, porque realmente, no sé, como que siento que el proyecto está dentro de todo superior a lo que se esperaría de una pandemia.
como que todos están afectados, todos están pasando por cosas terribles y al mismo tiempo como que existe esto del colegio en Latina Cordillera, digamos, que no sé, puede ser una luz de esperanza. Personalmente, que creo que sí, o sea, digamos, bueno, pero no me voy a explayar más en torno a eso. Te quería hacer una última pregunta, que es como el tema de cuál pueden ser las consignas en este momento. O sea, así como qué hay que levantar, hacia dónde hay que dirigirse. Eh, por ejemplo, tú hablaste de convicción, hablaste de identidad, digamos, ¿no? De identificación con el proyecto colegio. Eh, hubo hartas cosas que se mencionaron que me parecen como súper interesantes pensarlas para lo que se viene a futuro. Y no sé si quisieras tomar como una o varias y decir como ya, quizás esto podríamos empezar a hacer a partir de ahora, no sé. Mira, Vamos. yo te diría que una consigna que se me viene al tiro a la cabeza y que nosotros más como profe la hemos instalado en los cabros para este año, es que nosotros el año pasado nos propusimos como colegio, nadie se queda afuera. O sea, el colegio funciona y todo se vincula con el colegio. Aprendan menos, tengan una conexión penca, si, pucha, si están muy mal o pasándolo pésimo, bueno, vendrán a menos clases, pero sí, este año yo te diría que la consigna es nadie se queda atrás. La brecha que supuso la pandemia para muchos cabros el año pasado es grande. Para toda la gente escolarizada, digamos, pero además hay algunos estudiantes que su brecha de aprendizaje se profundizó. Esta cuestión además a nivel de escuelas públicas en el mundo, ¿para qué te digo? O sea, que no sabemos cuántos años va a tomar revertir esa cuestión en lugares donde los estudiantes y los niños y las niñas no han podido sostener su derecho a educación como uno esperaría. En el caso nuestro, igual se hizo una brecha que está relacionada con que nosotros dijimos, bueno, nos vamos a focalizar en esto y por lo tanto dejamos cosas fuera, que nos parece que es lo menos preocupante porque creemos que nuestra expertise técnica permitía tomar esa decisión considerando que lo que dejamos fuera es algo que luego se puede incorporar si lo que nos propusimos está logrado y aprendido. Por otro lado, hay brechas individuales de estudiantes que quienes tienen mayores dificultades o que han tenido mayores dificultades por la pandemia han aprendido menos, mucho menos que sus pares. ¿Sí? Y por otro lado está la brecha de aprendizaje, ¿cierto? Que tiene que ver con un montón de aspectos del aprendizaje, como lo que los gringos llaman estos aspectos socioemocionales del aprendizaje, ¿cierto? Que no hemos podido medir el impacto que esto ha tenido. Quiero decir, ¿cuánto impacto realmente va a tener que los chiquillos hayan aprendido matemáticas sin compañero de banco físicamente? No sé cómo, ¿sí? Y yo creo que ahí hay una brecha que desconocemos. Y eso también me parece que hay que tener siempre como en perspectiva. Entonces, en ese sentido, para mí este año y también el 2022, ¿sí? Nadie se queda atrás, tiene que ver con que los esfuerzos del colegio tienen que ser, primero, desarrollar instrumentos que nos permitan efectivamente medir, ¿sí? De buena manera, profesionalmente, cuáles son las brechas que tenemos y dónde están. Entonces necesitamos empezar a evaluar a los estudiantes, más allá no estoy hablando de las notas, estoy hablando de evaluación, no de calificación, evaluar a nuestros estudiantes en términos de los objetivos que nos hemos propuesto y sus niveles de logro, ¿sí? De manera comparativa y sobre sí mismos para poder tomar decisiones que nos permitan atenderlos individualmente. En segundo lugar, tenemos que tomar, este año ya partimos con tutorías, pero cada vez más, decisiones respecto de qué acciones vamos a hacer para que los estudiantes que están con brechas más grandes aceleren su proceso de aprendizaje. Y eso significa atenderlos de manera más individual, en grupos más pequeños, comprometer a las familias a que apoyen, etc. Entonces yo te diría que eso es una consigna para mí súper importante, porque lo que no puede pasar es que teniendo las condiciones para haber mantenido conectados y vinculados a los estudiantes del colegio y aprendiendo, ¿verdad? Esto impacte de manera, o sea, va a impactar igual. Tenemos que hacer el control de daño, esa es nuestra responsabilidad, ¿sí? Que el impacto que esto tenga en el aprendizaje de los estudiantes tiene que ser de una magnitud que luego cada niño y cada niña con apoyo de sus profes pueda subsanarlo en el corto plazo,
pueda no afectar sus capacidades, por ejemplo, en el caso de la media, de optar un proyecto de vida después de la escuela, ¿cachai? Pueda, en el caso de los más pequeños, ¿verdad? No ponerlos en una desventaja, por ejemplo, enorme respecto de sus pares sobre la lectura, estoy pensando. Así que no estoy diciendo si sabe o no sabe sumar fracciones, estoy pensando en brechas de aprendizaje en términos de esos aprendizajes transferibles que tú necesitas usar toda la vida, ¿sí? Estoy pensando en los grosos, ¿sí? No Vale. en algunos que se pueden después, no digo que las fracciones no sean importantes, pero digamos, cada curso tendrá cada nivel tendrá sus definiciones, ¿sí? Ujú. Entonces yo te diría que la consigna de este año es eso, nosotros como profe, como adultos tenemos que asumir la responsabilidad de hacer el control de daño, y para eso no es el tincómetro, ni la vocación, ni el amor por los niños, que por supuesto que puede estar, no tengo ninguna duda, pero hay que tener una mirada profesional de decir, bueno, ¿cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a investigar? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer la investigación, acción de profes de dónde están las brechas? ¿Cuáles son las acciones que son más eficaces en acelerar el aprendizaje, en disminuir esas brechas? ¿Qué dicen las investigaciones? ¿Qué están haciendo en el mundo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Y cómo seguimos el 2022? Tenemos que pensar en, de aquí a final del Sin duda. 2022, haber reducido esa brecha lo más posible. Y eso tiene que ser como una mirada así, bien de tarea, ¿sí? Vale. Bueno, estimada Yara, creo que ha quedado todo bastante bien. Gracias por la entrevista, de verdad que necesitaba mucho esto y gracias a ti y al equipo por el esfuerzo hasta el momento, digamos. Ojalá Ya, seguir, no sé, hacia 2022. sí, pues ahí, bueno, cualquier cosa me avisa, porque debilidades hay un montón, Que yo amenazas pueda un ayudar, montón. Yo creo que feliz. también. Eh, Y además que hay cosas que, claro, yo digo todas las cosas buenas, de repente digo, a lo mejor hay un montón de cosas que son debilidades del colegio, debilidades del entorno, amenazas, que también hay que ir mirando cómo las vamos a enfrentar. Yo creo que es súper interesante, pero encuentro fantástico que tener tu mirada después también de lo que pasa en el consejo curso, de cómo tú ves eso con ese curso y con las clases, que son dos entradas similares, pero que tienen distintas como una mirada externa que igual es interesante para la Sandra, para la Antonia, para mí, súper bien. bueno, ojalá sirva por lo menos de punto de comparación. Sí, pues obvio. Cuéntame después cómo te va con la Antonia, si te podéis quedar después del consejo curso con ella, si lográis coordinarte y todo. Vale, sería ideal. ¿Ya? Sí, pues. El martes yo necesitaba así como con urgencia por los postulados de la práctica profesional hacer ¿Ya? un sociograma. Y no sé si ¿Ya? alcanzaré así como a meter una media hora de sociograma al final de la clase o algo. La primera clase ¿Ya? los estudiantes, en efecto, nos quedamos con ellos unos minutos después de la clase y fue fascinante, digamos, son maravillosos. No sé si ¿Ya? esa es como la... Pero escríbele a la Antonia porque ya tenéis claro cómo hacer el sociograma, Sí, tenéis la actividad armada, digamos. está armada la actividad. Ya, pues entonces yo creo que escribir a la Antonia para que te dé ese rato de la clase, pues. Vale. Y yo le voy a mandar un WhatsApp para que te conteste. Pero ustedes han conversado. Mira, me contestó Ujú. el mail hace 2 días que tenía la bandeja llena, que tenía la escoba. La Antonia estuvo con COVID hace como 2 semanas, Pucha. entonces faltó. Entonces, como faltó, le quedó así, ¿cachai? O sea, se le Vale. dio vuelta toda su planificación, entonces yo creo que cuando volvió se le vino todo encima. Y justo cuando llevaba como una semana de retorno cuando tú te incorporaste, entonces yo creo que Ay. estaba como, o sea, ya tenía la Vale. bandeja entrada llena de cosas. Ya, y Ujú. recién ayer apareció. Ayer hizo su reunión de apoderados, además. Wow. Entonces yo creo que estuvo toda esta semana preparando reunión de apoderados. Ayer hicimos dos reuniones, entonces estábamos todos en otra. Vale. Entonces yo me imagino que ahora se va como a enchufar. Entonces yo insistiría en el mail nomás. Yo igual le voy a escribir un WhatsApp porque tengo su celular y le voy a decir que mire el mail, que te conteste y todo. Para Muchas decirle, gracias. ya, bueno, ya, eso ha hablamos sido. cualquier cosa, me escribí ahí Hablemos, por cualquier favor, cosa. sí. Y ha sido un gusto Ya, verte de nuevo. súper, que estés Nos bien. vemos. Ya.